En estos momentos tengo el honor de ceder la palabra al señor presidente constitucional de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, para que dirija su mensaje a la nación. También los amo todos. Buenas noches a todos. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señoras y señores diputados, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de las diferentes salas, señor vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, mi querida esposa Gabriela, primera dama de la República, señores diputados al Parlamento Centroamericano, señor presidente de la Corte de Cuentas de la República, señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral, señores miembros del Ministerio Público, señor fiscal general, procurador general y procuradora para la defensa de los derechos humanos, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, señores miembros del Gabinete de Gobierno, honorables representantes de organismos internacionales, mi querida familia que me acompaña acá, invitados especiales, pueblo salvadoreño. La transformación de El Salvador ha sido una de las más rápidas de la historia moderna, pero para nosotros apenas ha sido suficientemente rápida. El Salvador de hoy no se parece en nada al que recibimos tras décadas de terror y explotación. El país que heredamos ni siquiera era verdaderamente nuestro. Independiente solo de nombre. Sus calles estaban controladas por pandillas y su gobierno en manos de los verdaderos gobernantes que siempre estaban a la sombra. Hace 6 años, el mundo ya había perdido la esperanza en El Salvador. Nos decían que el crimen era parte necesaria
Así decían, que el crimen era parte necesaria de nuestra sociedad y que derrotarlo era imposible. Nos daban estudios grandes, proyectos de cómo salvarnos, pero en el fondo nunca creyeron que fuera posible y por eso sus soluciones nunca estuvieron diseñadas para funcionar. El Salvador estaba controlado por personas sin ninguna intención de ayudarnos. Hace 6 años empezamos, nada más, a recuperar nuestro país. Hoy, El Salvador ya no le pertenece a ni los actores extranjeros ni a sus títeres locales. Hoy, El Salvador pertenece al pueblo salvadoreño. Ahora, el mundo habla de El Salvador y del milagro que por la gracia de Dios hemos logrado. Y nuestro ejemplo ya inspira a muchas naciones del mundo. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Ya logramos lo imposible, pero nuestro trabajo apenas comienza. Tuvimos que luchar además por lo que otros países en otras latitudes dan por sentado, que es la libertad de construir un futuro en sus propios términos. Lo que estamos a punto de construir en El Salvador solo es posible gracias a que lo que hemos logrado en estos años y lo que lograremos de ahora en adelante. Solo será posible con la misma fe y con la misma perseverancia que nos trajo hasta acá. Hemos vencido a la pesadilla que nos aterrorizaba. Ahora vamos a construir el país que soñamos. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Nuestra nación es joven. Aún así, si tomamos esos 200 años de nuestra joven historia, la transformación que hemos alcanzado ha sido una fracción insignificante de esa historia. 200 años versus 6. Y de esos 6 años, si tomamos en cuenta que tuvimos una asamblea totalmente en contra de todo y que el poder real de nuestro país y las cortes y los jueces y los magistrados nos bloqueaban de la manera más perversa posible, realmente han sido 4 años. 4 años con el poder de cambiar las cosas. Uno de esos cambiando la estructura de nuestro país y los otros 3 venciendo a las pandillas y al crimen. Venimos de un país sistemáticamente saqueado, destruido a conciencia y con una única política pública real, el miedo. Miedo de salir de la casa, miedo de tomar el bus, miedo constante por nuestros seres queridos, pero también miedo al sistema de salud, miedo al sistema educativo, miedo al sistema económico exclusivo y voraz, miedo al sistema político y miedo en lo social. Los gobiernos eran meros administradores de ese miedo. Lo aplicaban a conciencia, lo rentabilizaban a conciencia. Recordarán cuando llegó la izquierda, rentabilizando el miedo social, el miedo económico. Algunos dicen que antes había democracia y hoy ya no. Han leído eso por ahí, ¿verdad? Que antes había democracia en El Salvador y que ahora ya no. Pero lo cierto es que antes solo se podía elegir entre la opción mala o la peor. La democracia, que algunos dicen que extrañan tanto, era la democracia del miedo. Los ricos tenían menos miedo que los pobres, pero nadie se escapaba. Todos tenían miedo. Y si alguien no lo vivió en nuestro país, puede venir acá y preguntarle a quien quiera. El que diga lo contrario, el que diga que no es así, es porque ese modelo era su fuente de ingresos y su estilo de vida. En otras palabras, los que vivían del crimen. Nadie más puede anhelar esos tiempos. Nadie más. Es imposible que un ser humano que sepa lo que pasó acá anhele eso. Los únicos son los que no conocen, los que no viven acá y no saben qué es lo que sucedió acá, o
los que vivían de eso. Su institucionalidad, porque oyen eso bastante, ¿no? La institucionalidad era dejar que violaran a nuestras mujeres, que masacraran a nuestros hijos, que extorsionaran a nuestros emprendedores. Esa era la institucionalidad. Su transparencia era dejar que mataran a decenas de miles de salvadoreños y otras decenas de miles de víctimas que disfrazaban como desaparecidos. Algunos dicen que las pandillas dejaron 120,000 muertos en El Salvador.